Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Carla Lila. Muchísimas gracias por estar allí como siempre. Y bueno, hoy les voy a hablar de cómo librarnos de esos pensamientos negativos, rumiantes, recurrentes, sobre aquello que nosotros no queremos pensar, aquello que no queremos que se manifieste en nuestra realidad, pero que terminamos una y otra vez cayendo en la trampa de estos pensamientos negativos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo no soy mis pensamientos. Esto es súper importante y lo voy a repetir. Tú no eres tus pensamientos. Es decir, esto hay que tenerlo en claro, porque el siguiente paso, cuando yo sé que yo no soy mis pensamientos, yo entiendo que no tengo por qué identificarme con lo que estoy pensando. El problema está en que cuando me surge un pensamiento, como me estoy tan identificada con mi ego, con todo lo que surge en esa pantalla mental, yo pienso que soy eso. Entonces, al hacer eso, si es un pensamiento que no me agrada y que yo no quiero manifestar, lo que hago justamente es reaccionar ante él y ponerle toda mi energía, ¿sí? Entonces es como si yo le diera poder a ese pensamiento por el mero hecho de identificarme con él, ¿sí? Si yo simplemente estoy en la actitud de la atención plena, en la cual yo estoy como un observador desde la tercera persona, que no me involucro en lo que estoy viendo en mi pantalla mental, en el pensamiento que está emergiendo y que se está diluyendo después, yo soy capaz de presenciarlo, pero no me identifico. Y por lo tanto, si yo no quiero si es un pensamiento que yo tengo claro que no es algo que yo quiera manifestar, ni siquiera es parte de mí, y no estoy interesada en que vuelva a presentarse, le dejo que se diluya, no reacciono. En la medida en que yo no reacciono ni desde el apego, ni desde el rechazo a cualquier pensamiento, ese va a diluir desde donde vino. Es así. Tienen que probarlo y tienen que practicarlo. Al principio cuesta un poco, primero estar incluso consciente de lo que estamos pensando. Eso es lo primero, porque a veces, la mayoría de las veces vivimos sin saber lo que estamos pensando y constantemente a lo mejor nos estamos repitiendo un montón de frases por horas y horas y podemos estar así meses hasta que nos damos cuenta que estábamos pensando en esto. Así que mientras más conscientes seamos de lo que estamos pensando, eso es lo más importante. Pero una vez que tenemos en cuenta que estamos ya con estos pensamientos negativos que nos van viniendo y no sabemos cómo liberarnos de ellos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es es tener tranquilidad, ¿sí? No reaccionar ante ellos. Y para ello les importa, por eso la primera frase que les dije es no identificarme. Si yo sé que ese pensamiento no soy yo, sino que yo soy el observador del pensamiento, yo soy esa corriente de conciencia desde la cual emerge el pensamiento, no tengo por qué reaccionar ante él, porque es solo un pensamiento. Si yo no le doy poder, él así como vino, se va. No tiene ningún poder sobre mí. El poder que va a tener sobre mí es si yo se lo doy. Tenemos que tener en claro esto, es decir, la mente está a mi servicio y no al revés. Vuelvo a repetir, la mente está a mi servicio o tu mente está a tu servicio y no tú al servicio de tu mente. Si aplicamos esto, vamos a dejar de tener todo este tipo de pensamientos rumiantes, ¿sí? Y vamos además simplemente a escoger los pensamientos que queramos para nosotros, porque ese es nuestro poder. Nosotros somos creadores de nuestra realidad y por lo tanto también somos creadores del pensamiento que tenemos para que ese pensamiento se convierta en una creencia y en una intención honesta y desde el corazón, desde lo que queremos manifestar. Si no, de lo contrario, estamos manifestando de forma totalmente inconsciente. Lo importante es saber de forma sencilla para comenzar a liberarnos de estos pensamientos negativos, recurrentes, rumiantes, es que el pensamiento no soy yo, ¿sí? Que yo soy el observador del pensamiento, la corriente de conciencia desde la cual aparece ese pensamiento en mi pantalla mental y por lo tanto, si yo decido no identificarme con él, no voy a reaccionar ante él, no le voy a dar el poder y la intención de volver a verlo en mi pantalla mental y de que esté constantemente, digamos, molestándome. Y me molesta porque he reaccionado ante él. Si yo simplemente veo que un pensamiento que me viene, que me dice, por ejemplo, tú no eres suficiente. Si yo no me identifico con eso, el pensamiento se va a ir. Y si viene alguna otra vez, de repente, en algún otro momento, si yo no me identifico con él, él viene y se vuelve a ir. La cosa está en que los pensamientos que no se van es porque yo les empiezo
empiezo a rumiar con ellos, como digo yo. ¿Qué es esto de rumiar? Es como estos animales que digieren varias veces el alimento porque no lo han digerido bien la primera vez, tienen otro proceso de digestión y otro proceso de digestión. Es así. Es como si yo no hubiera digerido el pensamiento bien porque me he identificado con él, me quedo atrapada con él, entonces le doy el poder de volver a mimetizarme con él. Porque me he quedado atrapada en que yo soy ese pensamiento. En la medida en que yo me lo creo y creo que soy eso, yo me quedo atrapada en eso, en todo lo que pueda surgir en mi pantalla mental. Entonces tengan en cuenta que ustedes no son vuestros pensamientos, son el observador último del pensamiento. Y voy a poner un ejemplo acá para que quizá esto que comparto pues me explique más claramente. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo o un ser querido que nos está contando una historia, que tiene algún problema y nos está pidiendo consejo y que le escuchemos, nosotros, si realmente estamos escuchando en atención plena, le estamos realmente escuchando, tratando de evitar cualquier juicio para poder después darle ese consejo, nosotros vamos a estar desde el observador externo, justamente, desde esa atención plena sin identificarnos con todo lo que nos está contando, a diferencia de él o de ella, que nos está contando la historia, como está contándola en primera persona, está mimetizada, involucrada, identificada con todo lo que está contando. Y por eso le es difícil encontrar una respuesta y encontrar cómo moverse en esa realidad y qué paso dar ante eso que le está ocurriendo. Pero por eso es que muchas veces nosotros es muy fácil, mucho más sencillo dar un consejo a un amigo, sobre todo cuando realmente escuchamos a nivel de la atención plena y somos observadores externos de lo que nos está contando, porque vemos sin filtros. Entonces, al no identificarnos con eso, somos capaces de ver el panorama entero y después dar una respuesta consona sin reaccionar. El problema está en que cuando nosotros nos identificamos con algo, reaccionamos ante él, para bien o para mal, desde el apego, desde el rechazo, pero ya le damos un poder. Y en la medida en lo que estamos hablando en este vídeo es un poder, digamos, en negativo, porque es un pensamiento de algo que no queremos que nos ocurra o que no queremos seguir pensando o que no queremos seguir creyendo sobre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si yo no me identifico con eso, yo empiezo a dejar que ese poder que yo le he dado a ese pensamiento se diluya. Lo esencial es empezar a aprender a observar el pensamiento, a saber qué estamos pensando, obviamente primero a lo largo del día, estar cada vez más conscientes y no dejar que pasen horas y horas hasta que nos damos cuenta que estamos pensando en eso y que estamos comiéndonos la cabeza con algo, porque todas esas horas que han pasado estamos dándole toda esa energía a esos pensamientos que estaban ahí. Entonces lo más importante es estar cada vez más presentes y atajar ese pensamiento en el momento y dejar que se diluya, no identificarnos con él, no darle importancia, saber que es solo un pensamiento, que yo soy el observador último y el que tiene el poder sobre el pensamiento y no al revés. Entonces allí yo voy a aprender a escoger mis pensamientos. Si yo dejo que esto se diluya, no me identifico con el pensamiento, dejo que se diluya desde donde emergió, yo después también puedo decir, bueno, ahora yo sí también pues quiero escoger otro pensamiento, escojo otro pensamiento y así como ese otro pensamiento vino desde la nada, este otro pensamiento que yo escoja también viene desde esa pantalla mental, pero ya de forma consciente. Yo he decidido darle fuerza y poder a este pensamiento y por lo tanto lo convierto también en una intención positiva para mí, ¿no? Y de alguna forma me estoy ayudando a contrarrestar toda esta verborrea mental en la cual nos perdemos, ¿sí? Cuando no tenemos tampoco un contrapuesto que darle a ese pensamiento negativo, porque le hemos dado tanta fuerza que terminamos pensando que no hay nada contrapuesto positivo que pueda ayudarnos para de alguna forma dejar que ese otro pensamiento se diluya o desaparezca, ¿no? Entonces por eso es la importancia de atajarlo cuanto antes esto, de saber que esa voz no eres tú, que tú eres el observador desde el cual surgió ese pensamiento. Ese pensamiento no tiene más poder sobre ti que el que tú le quieras dar. Y en la medida en que tú no te identifiques con él, no le das ningún poder sobre ti, ¿sí? Y recuerda también que todo lo que tú piensas es tu interpretación de la realidad. No quiere decir que esa sea la verdad última. Es decir, porque el pensamiento te puede estar hablando de una creencia falsa y no nos estamos ni siquiera dando cuenta que es una creencia falsa. Como esto de que tú no eres suficiente, por ejemplo, o que tú no eres merecedor de ser amado. Y ya por ahí estamos partiendo, si ese es un pensamiento que va por esa lide, eso es un pensamiento de una creencia falsa, una creencia limitante. Por ahí tendríamos que desprogramar esa creencia también. Pero simplemente empezar a practicar esto de
yo soy el observador del pensamiento, sé que yo no soy mi pensamiento, ni me apego a él, ni lo rechazo, lo observo como algo que está fuera de mí y por lo tanto lo puedo dejar ir tranquilamente, sin reaccionar ante él como un observador ecuánime. Ahí es cuando yo empiezo a recuperar el poder consciente de crear mi realidad. Entonces yo voy a poder escoger mis pensamientos, desde ahí voy a poder más adelante escoger mi intención, estar claro en mi propósito y voy a empezar a crear conscientemente y de forma constante y coherente mi realidad desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento, desde lo que yo digo, ¿sí? Desde lo que yo hago. Entonces ahí es cuando realmente voy a empezar a vivir desde mi mayor potencial y a vivir en la felicidad, porque voy a vivir desde un estado de plenitud que ahora mismo seguramente a lo mejor no conozco, no me es familiar, porque vivo involucrado con mi ego y con todas las historias limitantes que ese ego me está contando. Y bueno amigos, espero que este video les haya aportado, les haya sido de ayuda en vuestro proceso interno. Y recuerden que los que quieran simplemente que les acompañe en vuestro proceso a nivel terapéutico, tienen todos los puntos de contacto conmigo, sea para sesiones a nivel online o presencial, abajo en la cajita de descripción. Y yo, como siempre, les deseo que tengan un día maravilloso, estupendo. Y un besito para cada uno y un abrazo. Así que gracias por estar ahí. Chao, chao.